Hola chicas, veo que ya se van sumando. Por favor, avísenme si se me escucha, si se me ve bien. No sé qué tan fiel es mi conexión Wi-Fi. Hola, gracias por estar ahí. Buenas, bienvenidos a quienes se van sumando. Chicas y chicos, chiques. Ay, está llegando gente de Córdoba. Un beso muy grande. Buenísimo, ¿se escucha bien? Bárbaro. Estoy esperando que se sume un poco más de gente. Ahí están las compañeras reveladas. Hola chicas, buenas, buenas. Este, bueno, arrancamos puntual. Veo que Silvia ya está conectada. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar este momento mientras esperamos que se sume más gente. Me presento, mi nombre es Fernanda Quiroga, soy periodista y formo parte del equipo de Reveladas, que es un medio de comunicación de la ciudad de Rosario. Es un medio popular, feminista y autogestivo y venimos trabajando hace más de un año en temas que nos convocan a los feminismos, diversidades y a la sociedad en general, ¿por qué no? En el marco del aislamiento obligatorio nos sumamos a lo que son las entrevistas en vivo vía redes sociales. Ya llevamos adelante varias de diversas temáticas. Quienes quieran conocer nuestro trabajo pueden hacerlo ingresando a nuestra página web, que es reveladas.com.ar, o también nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Reveladas Web, y en nuestra cuenta de YouTube, aquí ahí estamos como Reveladas Sitio Oficial. Por favor, mis compañeras me corrigen si la estoy pifiando. Bueno, en el día de hoy la entrevista se enmarca en la cercanía al 28 de mayo, que es una fecha significativa porque a nivel internacional se celebra el Día de Acción por la Salud de la Mujer, y en nuestro país hace 15 años nacía la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esa es la temática que nos convoca hoy. Y para hablar sobre estos 15 años, sobre la trayectoria de esta campaña, invitamos a Silvia Ausburger a que nos cuente un poco cómo fueron todos estos años. Ella es integrante de la campaña a nivel nacional desde sus orígenes, forma parte de la articulación Rosario. Además es exdiputada nacional y durante su mandato fue quien hizo la presentación del primer proyecto de ley elaborado por la campaña. También formó parte de las comisiones redactoras de todos los proyectos presentados desde la campaña hasta el momento. Y bueno, en el año 2018 fue una de las oradoras en aquellas jornadas de exposición sobre el aborto previas a su tratamiento en el Congreso. Bueno, ya hice la presentación mía del medio y de nuestra invitada, así que voy a intentar invitarla, espero que esto me salga rápido. A ver, Silvia, si te encuentro. Acá está. Hola, Lucha. Bueno, Hola, hola Silvia, ¿cómo ¿cómo estás? ¿Te estás, escucho? Fer? Bien, te escucho, pero no te veo. Yo tampoco me veo. ¿Cómo tendré que hacer acá? Yo veo que se está cargando, quizás esperemos un poquito, puede ser Dejar que tarde. compartir el video, dice. ¿Cómo? Ah, A ver,
Y veo seguramente. Sí, sí, estoy poniendo. ¿No, no me ven? Todavía no. A ver cómo se Hola, hará Liz. esto. A ver si Eh, alguien, algún conectado nos puede dar una mano con esto. ¿Qué puede ser que está aconteciendo que Silvia no se ve? ahí Ahí está, ahí te vemos. es como Buenísimo. es como los chicos, tocar, probar y así sale. Ahí está, bueno, pero lo logramos. Sí, ¿cómo está, Fer? Qué alegría. Gracias por la invitación a la campaña. No, no, por favor, gracias a vos por estar acá con nosotras. Me faltó decir también en tu presentación que además sos muy querida en la ciudad. Cuando mencionaba que te iba a entrevistar a vos, me llegaban solo referencias de mucho afecto, así que nada, es un placer estar con vos compartiendo este momento. Ay, a ver que se cuelga la conexión un poco. Bueno, ¿nos escuchan bien? ¿Nos ven bien todos? Por favor, nos avisan cualquier inconveniente. Bueno, Silvia, nada, sos integrante de la campaña desde sus orígenes, que me gustaría para comenzar pedirte que nos cuentes el porqué de la campaña, cómo fueron aquellos comienzos, cuáles eran los objetivos y las necesidades de quienes se presentaban la intención de organizarse a nivel nacional para pedir por el derecho al aborto. Bueno, vos sabés que recuperada la democracia, distintos grupos de mujeres feministas nos fuimos juntando para empezar a trabajar por la legalización del aborto en Argentina, pero todos grupos dispersos y nos empezamos a encontrar en los encuentros nacionales de mujeres. En la ciudad de Rosario, en el encuentro del 2003, bueno, ya nos conocíamos un montón y ahí es por primera vez donde se hace el taller de estrategias para legalizar el aborto y marchamos en esa movilización que se hace al final de cada encuentro, por primera vez con los pañuelos verdes, que no eran estos, sino eran unos que financió Católicas por el Derecho a Decidir, que justamente decían por el derecho a decidir. Y a partir de ahí surge la idea de conformar la campaña y unir a todas las organizaciones dispersas en el país. Se hace al año siguiente un encuentro en Córdoba y se planifica ahí la primera actividad federal en todo el país para el año 2005 con la juntada de firmas. Iniciamos la juntada de firmas un 28 de mayo de justamente 2005, por eso es el cumpleaños 15 mañana, y trabajamos durante todo el año y hicimos una marcha el 25 de noviembre de ese mismo año, donde las entregamos al Congreso de la Nación. Y así surge la primera actividad de la campaña. Bien, ¿y qué nos puedes decir del contexto social en que se daba todo esto? Y cómo eran también, cómo era el movimiento feminista. Digo, en la actualidad hablamos de un feminismo multitudinario y una demanda masiva por la legalización del aborto. ¿Cómo era llevar adelante esta lucha en aquel momento? Bueno, era muy distinto realmente de lo que es ahora, ¿no? Primero porque éramos muy pocas, por eso nos fuimos conociendo entre todas, y sobre todo lo que era bien distinto es que la agenda de las mujeres, no solo la lucha por la legalización del aborto, sino que la agenda de los derechos de las mujeres era una agenda absolutamente marginal, estaba en los bordes de la agenda política. No es como ahora, vos fíjate que en plena pandemia la agenda de las mujeres ha estado incluso en los primeros lugares, el tema de la violencia sexista, ¿no? Esto está ocurriendo desde el punto de inflexión que ocurre en el 2018, pero en esa época, hace 15 años, circulábamos por las márgenes, ¿no? Entonces, imponer un tema
en la agenda pública, tanto en los consejos municipales como en el Parlamento o en las legislaturas provinciales, un tema que nos interesara a nosotras era sumamente complejo. Y lo podíamos hacer cuando había un hecho de enorme trascendencia que sensibilizaba a la población. A ver, te cuento, por ejemplo, que todas conocemos, cuando fue el fallo que exculpa, o sea, que no hace ningún culpable con la desaparición de Marita Verón. Bueno, ahí pudimos imponer el tratamiento de la ley de trata. Cuando el femicida mata a la mujer que lo había perdonado en La Pampa y se casa con él, que existía todavía esa figura en el Código Penal de perdonar al violador cuando la mujer accedía a casarse con él. Bueno, y luego él la mata. Bueno, a partir de ahí se elimina esa figura en el Código Penal. Es decir, a partir de hechos de enorme trascendencia, se imponía en la agenda parlamentaria algún tema por el que nosotras veníamos luchando desde hace muchísimos años. Muy difícil. Y bueno, en relación a la campaña, te quería preguntar cómo fue la participación de la ciudad de Rosario a lo largo de estos años y cómo fue en aquellos inicios. Bueno, Rosario tiene un movimiento muy, muy activo desde hace muchísimos años, ¿no? Yo marcaba el encuentro de Rosario, no es casual que allí es el origen de la campaña. Así que siempre hemos tenido una articulación muy sólida entre todas las feministas y entre todas las organizaciones políticas y sociales. Y tenemos mujeres rosarinas, históricas, que son reconocidas a nivel nacional, ¿no? Como Mabel Gabarra, que mañana vamos a estar entrevistándola en el vivo que vamos a hacer a las 17 horas, como Susana Charotti, que también participó en el origen, en la fundación de la campaña, y un movimiento muy activo que siempre presionó al espacio público para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo creo que Rosario y Santa Fe se han visto como lugares donde en la salud pública se atienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es fruto de esa fuerza, de ese empuje que tiene el movimiento feminista acá en la ciudad de Rosario. Bueno, y podés contarnos además, mira, nos están mandando saludos desde Dinamarca. Qué lindo. Qué grande. Estamos bueno, desde muchos lugares, estamos trascendiendo, Silvia. Qué lindo, la campaña es mundial, la verdad que esto es fruto de la campaña, ¿no? De cómo se ha instalado en el mundo entero, ¿no? Es impresionante. Te quería pedir que cuentes para quienes no están tan al tanto de qué se trata esta campaña, por quién está conformada, qué organizaciones, qué personas participan y sostienen esta demanda desde hace tantos años. Bueno, la campaña hoy la integran más de 500 organizaciones políticas, sociales, profesionales, estudiantiles, de todo el país. Es una campaña, nosotros decimos que es plural, es diversa, es federal y es transversal, ¿no? Y lo que tiene la fuerza de la campaña es que todas las decisiones se toman de consenso a través de instancias sumamente participativas. Por ejemplo, el último proyecto que presentamos en el 2018 y que tiene estado parlamentario en el Congreso, que fue redactado, como vos bien decías en la presentación, por una comisión redactora, ese proyecto fue aprobado en la plenaria que se hizo ese año, donde se discutió hasta la última coma de ese proyecto, ¿no? Y en una forma totalmente horizontal. Así se toman las decisiones, cada una de las decisiones que hacemos, así se toman también las decisiones en la ciudad de Rosario, donde cada compañera o cada compañere que participa es uno más que aporta su opinión, su reflexión, su idea, su propuesta para todas las actividades que hacemos y todas las decisiones que tomamos.
y si bien la conformamos organizaciones y personas, no hay una persona o una organización que monopolice la campaña. Este pañuelo verde nos identifica y eso permite y permitió que generaciones muy jóvenes se incorporaran y se sintieran parte de la campaña a partir de enarbolar este pañuelo verde, ¿no? Creo que ha sido la herramienta más poderosa que hemos tenido y por eso la incorporación que nos da hoy vida de esa generación de hijas que llamamos nosotros y que ha vitalizado tanto nuestra lucha. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes te quería preguntar por tu experiencia como diputada nacional, que vos fuiste quien hizo la primera presentación de proyecto de ley elaborado por la campaña, ¿es así? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotras veníamos de presentar el proyecto que habíamos elaborado en el año 2007, como se llama, como organización social, o sea, en forma particular por mesa de entrada. Pero eso no toma estado parlamentario, o sea, para que un proyecto tenga estado parlamentario se requiere que un diputado o una diputada o muchos firmen esa iniciativa. Entonces, a partir de esa experiencia en el 2007 dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos juntando las firmas de aquellos diputados y diputadas que quieran apoyar el proyecto de la campaña y lo presentamos ya con estado parlamentario? Y así lo hicimos y lo presentamos por primera vez en el año 2008, en ese momento con solamente 22 firmas y trabajamos mucho. No teníamos en ese entonces la comisión de cabildeo que tenemos ahora, que es un poco la comisión de la campaña que se ocupa de recorrer cada uno de los despachos de diputados y diputadas para juntar el aval, la adhesión al proyecto, ¿no? Pero fue una primera experiencia muy interesante que a partir de esa experiencia nos enseñó cómo trabajar y cada 2 años, cuando el proyecto perdía estado parlamentario, lo volvíamos a presentar cada vez con mayor cantidad de firmas hasta la última presentación que alcanzamos las 80, ¿no? Y respecto a estos proyectos, digo, más allá de convocar más firmas, ¿se sostenía el formato original? ¿Se iba modificando a medida que pasaban los años, considerando observaciones? ¿Cómo fue eso? Lo fuimos actualizando porque mientras trabajábamos en el Parlamento muchas cosas iban ocurriendo y muchas cosas hacía la campaña, además de trabajar en el Parlamento. Una de las acciones más importantes que la campaña hizo desde su creación es acompañar a las mujeres que deseaban abortar en el marco que hoy es posible de acuerdo a la ley, es legal, y que siempre ocurrían obstáculos, sobre todo acompañar a niñas que habían sido abusadas y cuyas madres estaban solicitando la interrupción del embarazo, que es legal, y sin embargo tenían obstáculos en los efectores o en la justicia, ¿no? Ese acompañamiento nos ayudó también a entender la necesidad de que ocurriera un fallo de corte para aclarar el Código Penal y no se siguiera obstaculizando los abortos legales. Y así llegamos, por un lado, a trabajar en la guía que hoy tenemos actualizada desde el Ministerio de Salud de la Nación, una guía que establece el protocolo para los abortos legales, y así llegamos también al año 2012 con el famoso fallo FAL, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpreta los artículos del Código Penal en relación a los abortos legales, ¿no? En eso trabajó mucho la campaña y a partir de ese fallo nosotras también actualizamos nuestro propio proyecto, ¿no? Lo actualizamos 3 veces, desde la primera presentación hasta la última. También incorporamos la ley de identidad de género. Antes hablábamos de mujer, ahora hablamos de persona con capacidad de gestar, y actualizamos también todo lo que incorpora
la modificación que se hace en el año 2015 con la modificación del Código Civil y Comercial, porque ese código introduce la posibilidad de que personas menores de edad accedan a esta práctica sin necesidad de ninguna autorización, lo que se llama la capacidad progresiva de las personas menores de edad. Bien. Bueno, y luego de tanto trabajo llegó finalmente la presentación en el año 2018, que bueno, fue algo impactante, emocionante. ¿Qué análisis haces vos de ese momento? Digo, ¿no? Como de pronto estaban presentando el proyecto nuevamente y esta vez con las calles llenas de mujeres y de personas bancando y esperando su aprobación. Bueno, creo que nunca imaginamos ese millón de personas, ¿no? Realmente todavía vemos las fotos y nos emociona. 2018 marcó un punto de inflexión porque la estrategia de los grupos antiderechos había siempre sido de esto no se habla, o sea, no hablar de aborto directamente. Ujú. Ese debate que se produce en el 2018 lo que permite es que durante 3 meses de debate en el Congreso de la Nación, el país estuvo hablando de aborto. Entonces ese debate se metió en las casas de cada una de las familias y fueron ahí las más jóvenes, las mujeres más jóvenes, las que dieron el debate a las generaciones de adultos, ¿no? De mayores, y los hicieron cambiar de posición. Y ese fue realmente un punto de inflexión. Hay muchas anécdotas de legisladores y legisladoras que cambian de posición después de conversar con sus hijos, ¿no? Creo que eso es lo que, insisto, como decíamos al inicio, revitaliza muy fuerte el movimiento feminista y permite este enorme consenso social que hoy tiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves a estas nuevas generaciones levantando estas banderas con tanta convicción, digo, después de haber transitado este camino ante tantas dificultades, ¿no? Bueno, me da la convicción de que el aborto va a ser legal en este año, a pesar del COVID, cuando la pandemia pase y nos deje a todos salir de nuestras casas y volver a concentrarnos y abrazarnos, vamos o a festejar que ya tenemos el proyecto aprobado o a volver a movilizarnos al Congreso para que se apruebe, ¿no? Me da esa certeza de que el aborto va a ser legal en Argentina. Pero también, y creo que es esto lo que queremos transmitir con estos 15 años de campaña, la importancia de recuperar nuestra propia historia, de que esas generaciones de mujeres y también de varones más jóvenes conozcan cómo empezó esta historia, porque la historia de avance de los derechos sociales no empieza cuando nosotros llegamos, viene desde mucho más atrás. Cada uno de nosotros somos tributarios y tributarias de muchas personas, fundamentalmente mujeres en este caso, que lucharon en circunstancias mucho más adversas de las que hoy Ujú. estamos luchando. Y eso me parece que es el objetivo de la celebración de estos 15 años de la campaña. Recuperar esa historia con todas sus protagonistas y recuperar esa forma de trabajo colectiva, plural, federal, transversal, de la que hablábamos cuando hablábamos de los inicios de la campaña y de cómo se conforma. Sí, totalmente. Yo creo que una de las cuestiones más emotivas, digo, cuando, por ejemplo, una comparte espacios en encuentros de mujeres con distintas generaciones y el compartir el sentimiento, para mí, he hablado con otras compañeras que es muy emotivo escuchar hablar a las generaciones que estuvieron trabajando desde hace más tiempo y esa conexión con las nuevas generaciones es un momento muy emotivo, ¿no? Esto que nos conecta y que nos fortalece también. Sí, la verdad que es muy emotivo. Por ejemplo, en los últimos encuentros ha ocurrido que las mujeres más jóvenes, que las chicas más jóvenes se quieren sacar foto con las históricas, le decimos Sí. nosotros, ¿no?
con Nelly Micherki, con Marta Rosenberg, en fin, con Marta Lanís, tantas mujeres. La verdad que eso es muy, muy emocionante, y para nosotras, las que venimos luchando desde hace un montón, es muy lindo saber que hemos logrado transmitir esa pasión, esa alegría, esa forma de lucha a las mujeres que van a tener que seguir luchando, porque aún con la ley sabemos que estos derechos se conquistan todos los días, ¿no? Ujú. Y que una vez Sí. que tengamos el aborto legal vamos a tener que trabajar, lo vemos en lugares, en provincias mucho más conservadoras, la dificultad que todavía tenemos. Pensemos hace poco el caso de esta niña en Santiago del Estero que se le impide un aborto legal, ¿no? Vamos a tener que seguir estando atentas para que se garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque es un poco la historia como se ha creado nuestras sociedades, ¿no? Sobre la base de la restricción del uso de las mujeres por su propio cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ya lo habías mencionado hace un ratito, esta pandemia nos dejó picando el anuncio del presidente de la Nación sobre la presentación de un nuevo proyecto, cómo tomó la campaña este anuncio y bueno, qué pasó después que nos quedamos ahí expectantes, qué es lo que va a suceder cuando Alberto va a activar este proyecto nuevamente. Bueno, muchas imaginábamos estos 15 años que cumplimos mañana festejando la aprobación de la ley. Esta es la verdad, este escenario no lo imaginábamos, ¿no? Tenemos otro contexto que ha impuesto la pandemia. Estamos preparadas en las redes. Si se inicia el debate en el Congreso de la Nación, como se ha anunciado por parte del presidente, estamos preparadas para el debate y el agite virtual. Por eso invitamos a todos mañana a activar muchísimo en las redes. Tenemos que ser miles las que durante todo el día estemos compartiendo nuestras consignas, nuestras reflexiones, nuestro pañuelo verde. Y bueno, y cuando la pandemia pase, nos vamos a abrazar y festejar que el aborto sea legal en Argentina. Y bueno, y sobre el proyecto de ley puntual que anunció Alberto, ¿qué consideraciones hacen? ¿Están al tanto de cómo va a estar conformado este proyecto? No conocemos su letra, no hemos participado en su redacción. Las Ujú. integrantes de la campaña vamos a defender el texto que hemos elaborado desde la campaña, porque, insisto, es un texto que hemos elaborado colectivamente, que tiene el consenso de las más de 500 organizaciones que la integran, así que vamos a dar el debate en el Congreso defendiendo cada uno de los artículos que hemos escrito en ese proyecto. La importancia del anuncio del presidente es que hay voluntad política de tratar el tema, y esto es lo que nosotros saludamos y valoramos, ¿no? Que vuelva a abrirse el debate, que podamos tener una media sanción en la Cámara de Diputados y que tengamos finalmente la ley en el Senado de la Nación. Y bueno, puntualmente en relación a las perspectivas, considerando un futuro en el que contemos con una ley que garantice el aborto legal, ¿cuáles son los desafíos para la campaña? Bueno, un primer desafío es que realmente ese derecho se haga efectivo en todo el país. Pensemos que si desde 1921 tenemos aborto legal por causales y hoy tenemos dificultades para que esos abortos legales se realicen en la práctica, no va a cambiar de un día para el otro la posibilidad de que una mujer, por Mm. la sola decisión de abortar, pueda realizar ese aborto en un efector público. Así que vamos a tener que ocuparnos de monitorear que ese derecho se haga efectivo en todos los efectores públicos del país y en los efectores privados también.
pero a su vez creo que el enorme desafío es seguir sosteniendo en la agenda pública las reivindicaciones que llevamos adelante desde el movimiento feminista. Nosotros tenemos una sociedad construida sobre la base de la desigualdad sexual, sobre la base de la subordinación de las mujeres, y las feministas lo que queremos hacer es cambiar ese mundo, tener nuestra revolución y producir una igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso necesitamos mantener en la agenda pública estas reivindicaciones que estamos planteando. La más importante, además del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, es tirar abajo ese patrón cultural que sigue encerrando a las mujeres en el ámbito doméstico. Lo hemos visto con esta pandemia, cómo se ha sobrecargado el trabajo de las mujeres a cargo de los niños, con el tema de la escuela, de las tareas domésticas. Bueno, tenemos que cambiar ese mundo para que entre todos compartamos las tareas del hogar y no pensemos que una persona puede realizar actividad por fuera de su casa, una actividad remunerada, sin ninguna responsabilidad familiar. Todos tenemos derecho a ser cuidados en algún momento de nuestras vidas y la obligación de cuidar a quienes lo necesitan y que son nuestro hogar o nuestras familias cercanas. Sí, totalmente. Silvia, ¿cómo está haciendo el trabajo de la campaña en este contexto de aislamiento? Y cómo están percibiendo ustedes las demandas de interrupciones legales de embarazo, los acompañamientos? ¿Se están Eh, pudiendo garantizar? ¿No? Bueno, por un lado, las reuniones, tenemos la dificultad que tenemos todos para reunirnos, pero estamos reuniéndonos en forma virtual a partir de distintas plataformas, es decir, no hemos parado de juntarnos y de planificar acciones para garantizar nuestros derechos. Y parte de esas acciones han estado muy presentes, por un lado, en exigirle al Estado los mecanismos para atender la violencia hacia las mujeres, que se ha intensificado en tiempos de aislamiento, porque la violencia sexista, el lugar donde se ejerce justamente es en el hogar, y también para monitorear que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en eso estamos en contacto permanente. La red de profesionales por el derecho a decidir forma parte de la campaña, y con la red es que monitoreamos en forma permanente que se cumplan estos derechos, y donde vemos una alerta, planificamos acciones para, bueno, justamente garantizar anticonceptivos, garantizar interrupciones legales del embarazo, en fin, estar monitoreando permanentemente el sistema de salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las rosarinas y de todas las santafesinas. Bien, mencionabas a la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que mañana cumplen 5 años, ¿no? También 5 años, ellas, por eso yo decía cuando charlábamos que mientras trabajábamos en el Parlamento para que se discutiera el proyecto de interrupción legal del embarazo, muchas cosas iban ocurriendo en otros espacios y nos íbamos encontrando con mujeres que garantizaban en los efectores públicos los abortos legales, lo que llamamos nosotros los hospitales amigables. Bueno, por ejemplo, Susana Arminchardi es una de aquellas que formó parte del equipo del Roque Sáenz Peña, cuando en otros hospitales no se hacían los abortos legales y desde allí se trabajaba, ¿no? Bueno, nombro a ella para nombrar a muchas que le pusieron el cuerpo, ¿no? Y que le ponen el cuerpo cotidianamente en esos lugares para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? También en la academia, introduciendo la temática de o sea, cada una de nosotras en su ámbito de actuación fue trabajando, y esa es la fortaleza de la campaña y lo que celebramos mañana, ¿no?
que nos juntemos en esta campaña mujeres y hoy varones que actuamos en diferentes ámbitos, pero que tenemos un único objetivo, y que es que el aborto sea legal en Argentina. Y también acompañar a mujeres que están solas en otros lugares, ¿no? Pensemos cómo es ser una médica en Corrientes, una ginecóloga o una obstetra en Corrientes que está dispuesta a garantizar un aborto legal, o en Tucumán, o en Sí. Santiago del Estero. Bueno, esas profesionales hoy se encuentran acompañadas por esta red, por esta campaña, y no se sienten solas, ¿no? Y esto es desde hace mucho tiempo. Y esa experticia que cada una fue con la experiencia aprendiendo en su ámbito de trabajo, se fue traduciendo y ampliando en toda la red. Lo que iba sirviendo en un lugar se utilizaba en otro, ¿no? Los recovecos, los caminos, así fuimos creciendo, y hoy tenemos esa red que cuando hay una alerta en algún lado, ahí estamos todas acompañando desde lejos y apoyando para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sí, y bueno, al principio mencionabas las dificultades que se presentaban en instalar los temas que importaban a las mujeres y movimientos feministas en la agenda pública. Bueno, hoy contamos con un Ministerio de la Mujer, del Género, Diversidades. ¿Cuál es la importancia de contar con ese recurso? Bueno, es fundamental, ¿no? Porque el Estado puede llegar a todos lados, ¿no? Y todo lo que dice el Estado es para la ciudadanía, para la sociedad, es muy importante. Yo repasaba un poco las firmas, esas iniciales 22 firmas del año 2008, del proyecto presentado por primera vez, y muchas de esas diputadas que en ese momento firmaron, la mayoría éramos mujeres, hoy ocupan un lugar en el Estado garantizando los derechos sexuales y reproductivos desde ahí. La verdad que eso te muestra el trabajo enorme que fuimos construyendo colectivamente en estos 15 años. ¿Están teniendo contacto desde la campaña con el ministerio? Bueno, tenemos en forma permanente porque muchas de las mujeres que hoy integran los equipos de los ministerios forman parte de la campaña. Todas nos sentimos militantes y integrantes de la campaña, y los lugares que vamos ocupando en el Estado son circunstanciales, pero lo que no abandonamos nunca es la militancia por esto, ¿no? Por los derechos sexuales y reproductivos. Así nos ha pasado a cada una de nosotras, en ocupar un lugar en el Estado en un momento determinado y actuar desde allí, y luego seguir trabajando, coordinando en la base de esa campaña donde nos encontramos todos. Sí, y bueno, el trabajo de los feminismos y de la militancia también llega a los medios de comunicación. Pensaba, digo, el aborto hace muy poco que se habla en los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia de que haya llegado? Digo, más allá de la llegada que tuvo en el tratamiento en el Congreso y con las exposiciones previas, el debate sobre el aborto llegó un ratito antes a los medios. ¿Cuál fue la importancia de que se empezara a hablar desde allí sobre este tema, que dejara de ser tabú en los medios de comunicación? Bueno, el trabajo que han hecho las periodistas feministas ha sido clave, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes, no solo en la difusión de nuestras acciones y en todo el recorrido que ha tenido el proyecto, sino también en la forma en que se comunica. Esto lo vemos permanentemente con el tema de la violencia sexista, y lo vemos también en el aborto legal, el cambio sustantivo que han producido las periodistas feministas en los medios de comunicación, exigiendo un lenguaje inclusivo, un lenguaje genérico y adecuado para el tratamiento de estas temáticas. Ha transformado los medios de comunicación, ¿no? Ha sido uno
de los actores y actoras claves. Sí, totalmente. Bueno, si tuvieras que enumerar momentos claves a lo largo de estos 15 años, ¿cuáles serían? Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en el 2003, la primer marcha federal en el 2005 con esa entrega de firmas. Siempre me gusta contar esta anécdota de esa entrega de firmas donde vinculó a los movimientos sociales con las mujeres que veníamos de los partidos políticos, porque como que cada una tenía su ámbito de actuación y el feminismo siempre tuvo una historia de autonomía, de independencia del Estado y de independencia de los partidos políticos, ¿no? Por otras cuestiones que sería para otra charla, pero lo que permite es en el 2005 es ese vínculo entre las mujeres que veníamos de las organizaciones políticas y las mujeres que venían del feminismo autónomo. Y ese encuentro produce la posibilidad de que en el año 2007 y 2008 presentáramos las iniciativas por primera vez. Y a partir de allí, la comisión de cabildeo y las distintas comisiones que tiene hoy la campaña, los distintas regionales que articulan en cada lugar y van nucleando las organizaciones y las mujeres de cada uno de los lugares. Creo que los hitos son luego el 2012, el fallo FAL, ese es un hito también que produce un punto de inflexión, y finalmente la apertura del debate en el 2018, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mañana se conmemoran los 15 años, se celebran también. ¿Cuáles son las actividades que están previstas considerando, bueno, este escenario particular de aislamiento? Bueno, vamos a estar todo el día en redes, así que invitamos a todos a activar por las redes durante todo el día, pero sobre todo les invitamos a las 5 de la tarde que vamos a hacer un vivo en Instagram, en nuestra dirección de Campaña Rosario, donde ahí vamos a entrevistar a nuestra querida compañera histórica y una de las fundadoras de la campaña, Mabel Gabarra. Vamos también a tener actuaciones artísticas y luego las actividades que está promoviendo y promocionando la campaña en el orden nacional con la declaración nacional que hemos elaborado conjuntamente, ese pañuelazo virtual que vamos a hacer a las 19 conectándonos todos en ese horario y luego un video que hemos hecho histórico, donde hacemos como un recorrido de estos 15 años de campaña y de nuestra forma de trabajo, que insisto, creo que se basa en una ética feminista que responde a estos valores, ¿no? Pluralidad, consenso, trabajo colectivo y pensar siempre en el sufrimiento de la otra, ¿no? Yo me gusta rescatar este premio que la abogada feminista integrante de nuestra campaña, Soledad Esa, acaba de obtener por la Comisión Internacional de Bioética, que es un premio internacional y justamente se llama por lo que aporta al otro, ¿no? Y esto es lo que hace la campaña, ubicarse, pensarse en el sufrimiento de esa mujer que por su proyecto de vida, porque ha sido violada, porque ha sido abusada, porque tiene una hija que ha sido abusada, ese embarazo no puede continuar y debe ser interrumpido. Además del derecho que tenemos cada una de nosotras a decidir, tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Bien, te quería preguntar también, Silvia, qué pasa con el vínculo entre la campaña y movimientos de distintos países. Digo, el pañuelo verde trascendió fronteras. ¿Cómo se conectan ustedes con las feministas y los movimientos que pelean por el mismo derecho desde otros lugares? Bueno, los feminismos son hoy el movimiento social mundial más importante del planeta, ¿no?
y tiene una historia así internacionalista desde siempre, desde aquellas primeras feministas que se juntaron a fines del siglo XIX para trabajar por el sufragio, en esos congresos donde iban en barco y tardaban un montón de tiempo en esos primeros congresos internacionales, hasta hoy que las redes nos comunican en forma permanente y vamos aprendiendo, escuchando e intercambiando reflexiones de los feminismos en todo el mundo. Pero sobre todo América Latina y Argentina hoy está liderando ese proceso y creo que tengamos un lugar relevante en el mundo entero es fruto de la conformación de esta enorme red que es la campaña, que trasciende el hecho de trabajar por la legalización del aborto, ¿no? Tiene una forma de trabajo que es bueno ver y que se expanda hacia otros espacios donde se pretenden avances sociales para tener una sociedad mejor. Esto de que no haya un nombre único donde un movimiento empieza y termina cuando esa persona desaparece, esto de que el pañuelo nos identifique a todas, es un hecho fundamental porque quiere decir que este movimiento tiene futuro y estas generaciones jóvenes que se han incorporado van a seguir trabajando por este mundo mejor para todos con esta bandera del pañuelo verde, ¿no? Tal cual. Me tomo el atrevimiento en este momento de saludar a Martina, que nos está viendo desde Córdoba, que este fin de semana cumple 15 años como la campaña, y bueno, es de las nuevas generaciones que se las traen y doy fe que ha tenido que defender el derecho al aborto en estas familiares muy complicadas, así que le mando un beso enorme, que está ahí viéndonos. Bueno, voy a tomar algunas preguntas que estuvieron haciendo quienes nos están viendo. Acá Ani Castro, Inés Marcela pregunta quién elaboró el proyecto del Ejecutivo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un gustazo que estés compartiendo esta linda charla. No sabemos quién elaboró el proyecto del Ejecutivo, la campaña no participó en esa elaboración, los medios de comunicación dicen que es letra de Vilma Ibarra, cosa que sería realmente fantástico porque Vilma Ibarra es una mujer muy comprometida con esta causa, con Vilma compartimos ese espacio en el Congreso de la Nación y ser coautoras de la ley de matrimonio igualitario y la conozco de su enorme compromiso con estas causas justas, así que ojalá haya estado ella en la letra porque entonces va a ser un buen proyecto. Bueno, acá Luciana Caudana decían aguante las históricas, claro, Un no es abrazo, amor, Lu. es trabajo. Yo le mando otro fuerte abrazo. Lu fue la que me metió en el feminismo, para decirlo de alguna ¡Apa! manera. Sí, por ¡Qué ella estoy acá, lindo! así que le mando un beso muy grande. Genial, Silvia, vaya un fuerte abrazo. Mercedes Meme Meyer. Ah, Wow. un beso enorme para vos. Suerte con la maternidad. A ver, que sigo buscando mensajes que, bueno, mientras charlábamos se me fueron pasando, hay muchos. Qué bella descripción de nuestros encuentros feministas, dice Mechi Burga. Ah, Mechi, de Córdoba. Ah, también de Córdoba. Sí, Mechi. Abrazo, Mechi. Bueno, qué bueno esto de la virtualidad que nos permite estar repletas de eventos virtuales que nos conectan a Sí, quienes estamos tan alejadas. cierto, no nos podemos ver personalmente, pero estamos conectadísimos y conectadísimes, digamos mejor. Sí. Bueno, también hay, bueno, gente de Bariloche que nos está viendo, de Buenos Aires, un saludo muy grande.
A ver, no quiero que se me pierda. Había visto una pregunta de la compañera Berenice Bruno, pero se me perdió por acá. Tenemos un ratito para buscar, no quiero Ujú. dejar nada afuera. Claudia García comentó, es verdad, nos imaginábamos triunfantes mañana. Bueno, tendremos que esperar un poco más. Sí, 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 pensamos que los 15 lo festejamos con aborto legal. Y bueno, Sí, a ver acá Pauma, este, y sería una lástima que se apruebe la ley en medio de esta pandemia. Ah, no sería una lástima que se apruebe la ley en medio de esta pandemia después de tanta espera. Yo quiero abrazar a mis compañeras y llorar, tal cual. Eso es cierto, ¿eh? bueno, llorar vamos a llorar un montón de alegría. Se tiene que iniciar el debate y el debate nunca va a ser express, nunca se va a discutir en una semana. Así que no sé cuánto más tendremos de COVID, pero creo que vamos a llegar a abrazarnos o por lo menos a saludarnos con el codo ahí Oigan, claro, en la Plaza de Dos Congresos. Creo que vamos a llegar a eso, ¿no? No es que el proyecto se presenta y a la semana siguiente se aprueba, tiene un debate que quizás será más corto que el del 2018, pero va a haber debate. bien, ¿vos cómo te tomaste el anuncio de Alberto? ¿Las tomó por sorpresa? ¿Se lo esperaban? Lo esperábamos porque fue parte de sus anuncios de campaña electoral y porque Ujú. además muchas compañeras que integran el espacio político del presidente son muy activas dentro de la campaña, así que era un tema que manejábamos. Pero además porque yo creo que lo que empuja es el consenso social que se ha logrado. La sociedad empuja el debate. Esto no es atribución de uno u otro partido político. En el 2018 se abrió por el empuje, por la fuerza de todas nosotras en la calle. Y esto no lo puede desconocer hoy ningún gobierno, ¿no? Insisto que saludamos que haya voluntad política en debatirlo porque eso hace las cosas mucho más fáciles. Pero creo que la fuerza de la sociedad es la que está empujando este debate en el Congreso de la Nación. Todas las Sí, democracias totalmente. avanzadas tienen aborto legal, ¿no? Ujú. Argentina quedó atrás en ese debate cuando se produce la segunda ola del feminismo, la llamada segunda ola en los años 70 y todas las democracias de Occidente aprueban la legalización del aborto. En América Latina estábamos viviendo un momento muy particular donde las organizaciones de izquierda tenían puesto su trabajo en la desigualdad económica y no en la desigualdad sexual. Y todo parecía que si se destinaba tiempo y esfuerzo a otra cosa, era no destinar el esfuerzo a promover una sociedad con más igualdad económica, ¿no? Así que como que nos quedamos afuera de esa segunda ola. Recuperada la democracia, las mujeres argentinas sabemos que el aborto legal es la asignatura pendiente de la democracia y esto es lo que queremos saldar en este año 2020. Bueno, y así va a ser. Tenemos que tener paciencia. Sí, será ley, será ley. Dale. A ver, acá agrego algunos, porque nos quedan algunos minutitos, Silvia, así que agrego comentarios. Teque Zárate comenta, agradezco un montón por la ley de matrimonio igualitario. Un beso grande a Teque. Ni Castro, Inés Marcela pregunta, ¿con los senadores se ha hablado? ¿Quiénes están a favor? Bueno, tenemos una comisión de cabildeo que permanentemente va monitoreando cómo son las voluntades en cada una de las cámaras. Podríamos decir hoy que el panorama es muy parejo, pero que sabemos que el impulso del oficialismo parlamentario va a ayudar a la sanción de la ley. Nos tenemos mucha fe. No quiero decir porque en el 2018
hecho con el debate, en un medio de comunicación, me preguntaron y yo dije, el Senado es un trámite, y hoy No, nos reímos con Carlita Chipuleta de esa frase, ¿no? Que sí. fue un trámite pero para atrás. Yo tenía esa percepción en función de lo que había sido la ley de matrimonio igualitario, que había sido Ajá. muy costoso el debate en diputados y luego fue con mayor facilidad en el Senado. Pero bueno, en este caso ya estaban entrenados los antiderechos y fue mucho más difícil. Pero insisto que estamos mucho más fortalecidas, con muchísimo más consenso social, esto lo muestran las encuestas de opinión en todo el país. Hemos aprendido mucho de nuestra experiencia de trabajo en el Senado en el 2018 y estamos convencidas de que el 2020 realmente va a ser aborto legal en Argentina. Sí, pese a que los antiderechos siguen activos, ¿no? Digo, nosotras seguimos creciendo, pero hay una resistencia muy grande que se hace cada vez más fuerte y bueno, a eso nos tenemos que enfrentar. Siguen muy activos, pero nosotras estamos convencidas de que cuando se da el debate social, nuestros fundamentos son muy poderosos. Por eso una de las acciones también que mañana tenemos es una propaladora en distintos barrios de la ciudad que durante todo el día va a estar transmitiendo en cada barrio qué es lo que pensamos y por qué es necesaria la aprobación de nuestra iniciativa en el Congreso de la Nación. Estamos tratando de Ah, llegar a todos lados, es la primera vez que lo vamos a hacer y estamos muy expectantes de cómo resulta esa experiencia en cada barrio de nuestra ciudad. ah, y van a pasar por zona sur porque acá vamos a estar esperando. Sí, sí, ¿Van a hay un llegar hasta el sur? cronograma. Hay un cronograma, vamos a estar no en todos, por supuesto, pero en muchos barrios de la ciudad de Rosario, transmitiendo nuestros fundamentos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la necesidad de que el aborto sea legal. Buenísimo. Bueno, agrego una pregunta más que dice fácil XX20. ¿Qué le parece a Silvia la actuación del personal policial y si ella considera que están ayornados a estos cambios culturales? Es una fuerza muy difícil. En estos tiempos de pandemia hemos visto eh, que se han cometido violaciones a los derechos humanos, que se han denunciado y es siempre un espacio de preocupación. Pero la conformación de un espacio específico para las temáticas de género, que se ha conformado ahora hace muy pronto, también producto de la lucha de las mujeres en esa fuerza de seguridad, nos da la pauta de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para mejor. Quizás más lento de lo que nos gustaría, pero tenemos expectativas de que sea un cambio positivo. Bien. Bueno, acá nos avisan que la propaladora va a estar por San Martín y Uriburu, bueno, así que van a pasar por acá cerquita. Ahí ya te Este, dijeron que ya me por pasaron dónde la van a estar en el información. sur. Te tienen que decir la hora, que te digan la hora también. Ah, a la hora que nos pasen. Y bueno, ya me están avisando que nos despidamos porque se corta esto. Se corta. Bueno, te agradezco muchísimo, Silvia, por este momento. Y bueno, será ley, mañana vamos a estar celebrando estos 15 años. Fuerza y a estar en las redes mañana, ¿eh? Con los 15. Ahí vamos a estar. Será ley. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chao, chao, chao a todos. Gracias, todos.